de la plataforma Zoom. El día de hoy hablaremos sobre medidas de protección para mujeres víctimas de violencia, tema que sin duda requiere de especial atención para quienes se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos. Para ello nos acompaña la maestra Fabiola Gómez Domínguez, coordinadora jurídica del Centro de Justicia para las Mujeres EJUM de la Fiscalía General del Estado, a quien agradecemos su presencia. Y para darle la bienvenida, se encuentra hoy con nosotros el presidente de nuestra comisión, don Juan José Cepeda Bermúdez. Adelante, presidente, por favor. Muy buenos días a todas y todos. ¿Sí? Agradezco a defensoras y municipales que nos hacen favor de acompañar de manera virtual. Nos honra que participen servidoras y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno y de organismos autónomos como el nuestro. Agradezco también la presencia de mis compañeras y compañeros de la CDH, quienes están aquí presencialmente en esta sala y quienes están conectados virtualmente. Sean todas y todos bienvenidos, estimada licenciada Fabiola Gómez Domínguez, coordinadora de abogadas en el Centro de Justicia para Mujeres. Muchas gracias por su valiosa participación. Sé que esta plática de los lunes nos permitirá que sus conocimientos y amplia experiencia nos sean de mucha utilidad. Le pido, por favor, un saludo a la maestra Rocío, que es amiga de esta institución y que le deseamos que esté bien. ¿Sí? La maestra Rocío García Cadenas, ella es directora del Centro de Justicia para Mujeres y siempre ha estado muy vinculada con la comisión. Por favor, salúdela de nuestra parte. ¿Sí? El tema de medidas de protección para mujeres víctimas de violencia, como bien dijo la maestra Piña, es sin duda algo de importancia que debemos conocer quienes trabajamos en la defensa de los derechos humanos, pero también debe conocerlo la sociedad para poder materializar la transformación que nos va a permitir llegar a un mundo libre de violencia para las mujeres. La violencia, ustedes lo saben, sistemática, recurrente, y se ejerce contra las mujeres no solo aquí en Chiapas o en México, trasciende todas las fronteras y no solo territoriales, étnicas, culturales, misma edad, en todas formas se hace presente. Su naturaleza universal no se refiere solo al hecho del territorio de que se presenta en todo el mundo. También se refiere a que los hombres y mujeres tenemos un patrón de conducta que agravia a las mujeres y lo hemos aprendido y se manifiesta en nuestras relaciones humanas. Ahí es la presencia de esa conducta la que tenemos que erradicar. ¿Sí? Por ello se requiere que la protección a las mujeres sea oportuna y que sea integral, que se refiera a todos los temas, que podamos darles una respuesta, ¿sí? Que cumpla con los mecanismos, con instrumentos y medidas jurídicas, institucionales, económicas, lo que comentábamos en la sociedad, que sean respuestas sociales y culturales para evitar que se atente contra la seguridad de las víctimas indirectas, hay que acordarse también, ¿sí? Y lograr que se garantice su dignidad, su autonomía, su integridad y su bienestar, ¿sí? Las facultades del Estado se sustentan en la justicia, en los fundamentos legales, en el marco legal institucional, ¿sí? Que por los resultados a la fecha, pues yo diría, y me atrevo a decir, que pues nos falta hacer más. Nos falta hacer más y nos falta hacerlo mejor. Todavía tenemos mucho camino por andar. Los
contenidos legales, pues cuentan con instrumentos que están diseñados para evitar la violencia de género y construir un clima de igualdad. Pero la violencia está siempre latente en el hogar, en el ámbito laboral, en el ámbito escolar, social, bueno, en la misma calle, en el internet de nuestros celulares, en el celular, ahí se vive la violencia que sufre la mujer. Es una vorágine imparable de escenarios, no podría mencionar tantos escenarios donde la mujer sufre esa violencia, ¿sí? Y eso pues ubica a la mujer en un estado de vulnerabilidad, que para ello necesitamos las medidas de protección de las que hoy nos hablará nuestra invitada, la maestra Gómez Domínguez, y esas medidas están encaminadas a evitar el daño que la violencia genera y que pues ya no se siga presentando y que las conductas lleguen a situaciones que después no tienen regreso. Pues digo, lo más grave es la pérdida de vidas, ¿no? Los feminicidios, pero hay daños que son irreversibles para las víctimas, ¿sí? Voy a referirme nada más, ya me voy a terminar, pero un poquito a la alerta de violencia de género, porque Chiapas la tiene en 7 municipios. Es una medida que se expide en México para aquellos lugares o ciudades que específicamente reflejan índices de mayor violencia o índices elevados. Y la alerta de género es un mecanismo de protección de derechos humanos que está establecido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero como dije antes, ¿sí? Como lo dije, lo que nuestras leyes establecen no ha sido suficiente. Sí lo establecen las leyes, pero no lo hemos podido materializar. ¿Sí? No es suficiente. Necesitamos cambiar nuestro comportamiento, ¿sí? Nuestra conducta diaria. Necesitamos desaparecer las conductas que hacemos y aprender nuevas formas de convivencia que privilegien la igualdad y la dignidad de las personas, ¿sí? Es decir, tenemos que lograr que el respeto a los derechos humanos sea nuestro estilo de vida, ¿sí? Muchas gracias, maestra, y saludos a doña Rocío. Bienvenidas todas y todos. Muchas gracias, presidente. Pues ya para iniciar esta plática voy a leer brevemente la semblanza de la maestra Fabiola Gómez Domínguez. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas, maestra en Juicios Orales por el Centro de Estudios Universitarios de San Cristóbal, diplomada en Sistema de Justicia Penal y Derechos Humanos. Además cuenta con diversos cursos sobre sexo, género, derechos humanos de las mujeres, entre muchos otros. Dentro de su trayectoria profesional se ha desempeñado como asesora jurídica del Colegio Intercultural de las Américas y de la Asociación Civil Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas de las Américas. Cuenta con una publicación denominada Divorcio Incausado en el Código Civil del Estado de Chiapas y actualmente se desempeña como coordinadora jurídica del Centro de Justicia para las Mujeres, CEJUM. Adelante, maestra, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ante todo y antemano, agradecemos, presidente, la invitación al Centro de Justicia para las Mujeres y recibo de usted la felicitación a la directora García Cadenas. Bueno, compañeras, compañeros, la razón por la que me encuentro este día con ustedes es para precisamente las órdenes de protección y como bien de este órgano de la armonía y es sustantivas, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, que las dicta, porque en todas las leyes, ahorita con las reformas de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres, establece administrativa, ministerios públicos y órganos jurisdiccionales esa obligatoriedad de esas órdenes de protección. Y desde la experiencia, desde el Centro de Justicia para las Mujeres, yo les puedo referir todo lo que hemos trabajado. Vamos a hablar primero de la doctrina
lo que nos dice, nos mandata de las órdenes de protección y cómo lo hemos materializado. No bien, no basta con la forma de materializarlo, sino también de las formas del dictado y más allá de un documento de órdenes de protección se materialice para resguardar la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. No sé si serían tan amables de, por favor, de apoyarme con las diapositivas. Ok. En el marco internacional de la aplicación de las órdenes de protección, tenemos de las más relevantes la recomendación número 16, inciso C, de la Comisión Interamericana, de la Comisión de todas formas de discriminación contra la mujer, conocida también por sus siglas como CEDAW. Tenemos la recomendación 17 y 23 de la misma comisión. Tenemos el artículo 17 y 7 y 8 de la Belén do Pará. Tenemos la relatoría sobre derechos de la mujer y por último el artículo 14 de la CEDAW. La siguiente, por favor. Hay dos resoluciones de las más priorizantes en el tema de órdenes de protección y su dictado. El primero fue en el mes de noviembre del 2009, que es el caso González y otras, conocida también como Campo Algodonero. Esta fue establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el caso Jessica contra Estados Unidos en el informe en agosto del 2011 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estos son los casos relevantes, de los más importantes que se dieron para todas las reformas estructurales, leyes sustantivas, leyes generales, para protección a las mujeres víctimas de violencia. En la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es el marco nacional de aplicación? En el marco nacional de aplicación nos encontramos todas las reformas constitucionales en materia de derechos humanos del 2011, en particular el artículo 1 constitucional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que lo encontramos en el 137 del mismo código. Está la ley general de acceso a una vida libre de violencia de las mujeres, la ley general de víctimas y un instrumento local, que es la ley de desarrollo constitucional para la igualdad de género y acceso a una vida libre de violencia para las mujeres. Tenemos un local y leyes generales, Código Nacional. En la siguiente, por favor. ¿Cuáles son los principios de las órdenes de protección? Las órdenes de protección, por su naturaleza, el primer principio es la protección de la víctima, el principio de necesidad y proporcionalidad, el principio de confidencialidad, el principio de oportunidad y eficacia, principio de accesibilidad, principio de integralidad y el principio pro persona, que se encuentra debidamente reformado en el mismo artículo 1 constitucional, que fue parte de las reformas en materia de derechos humanos en el 2011. En la siguiente, por favor. ¿Qué son las órdenes de protección? Las órdenes de protección son actos de aplicación urgente en función de interés superior de la víctima. Son fundamentalmente precautorias y cautelares. Se otorgan de oficio a petición de parte por autoridades administrativas, ministerios públicos y órganos jurisdiccionales. Y es aquí donde me voy a detener un poco, porque ahí se debe, o la falta tal vez de armonización de leyes. La Ley General de Acceso, en su artículo 27, establece diferentes tipos de órdenes de protección y las divide administrativas y jurisdiccionales. Y hay una serie administrativa que no sé si me apoya compañero o compañera, también mandé otros archivitos. Quiero que me abran, por favor, el Código Nacional. Gracias. Esta armonía de leyes hace que haya un poco de confusión en el momento del dictado. Obviamente, con esta obligación de la alerta de género en el dictado de las órdenes de protección, es una, por favor, el número 137 en el buscador. Ajá. Gracias. En este artículo del Código Nacional, que es la ley que prevalece en la denuncia de delitos y que en el momento que acude una mujer víctima o niña víctima o adolescente víctima,
se tiene que dictar de forma inmediata a estas órdenes de protección. Esas órdenes de protección, y es aquí porque en el 34 quater, si no me recuerdo, ter, de la Ley General de Acceso, esta las acumula como administrativas, no hace esa diferenciación si es Ministerio Público o autoridades administrativas, solo lo toma como órdenes de protección administrativas. Y aquí es donde viene la confusión, porque el artículo al menos 137 del Código Nacional es muy específico en decir, el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará de manera fundada y motivada la aplicación de medidas de protección idóneas que estime que el imputado representa un riesgo inminente contra la seguridad a la víctima ofendida. Y las medidas de protección contemplan las siguientes. Y empieza las mismas que corresponde al 34 ter, que corresponde a la Ley General de Acceso. Y empezamos con ¿me harían el favor de bajar tantito las fracciones? Desde la prohibición de acercarse y comunicarse a la víctima ofendido, la limitación de asistir y acercarse al domicilio de la víctima ofendido, separación inmediata del domicilio, entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de la víctima, prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia, que es muy parecida a la fracción primera y segunda, vigilancia en el domicilio de la víctima ofendido, protección policial de la víctima ofendido, el auxilio inmediato de corporaciones o instituciones policiales. ¿Me podrían, por favor, de bajar un poquito más? Traslado de víctimas, el regreso de la víctima a su domicilio una vez que se haya salvado su seguridad. Si hacemos una comparación con la Ley General de Acceso, corresponden las mismas medidas administrativas. Lo cierto es que, ¿me pueden bajar un poquito más? Las primeras 3 fracciones de este articulado, que corresponden a las órdenes de protección en la investigación, refieren que dice, dentro de las primera, segunda y tercera fracción, tienen 5 días naturales para que pueda poner de conocimiento un juez o un órgano jurisdiccional para que las ratifique, las cancele o las ratifique o las modifique las medidas de protección impuestas. ¿Qué quiere decir con esto? Más allá de las medidas de protección, estas medidas tienen que ratificarse en un juzgado de control. Tanto es así que en el momento del dictado, ahora la pregunta es, bueno, nosotros como órganos, porque somos órganos administrativos, ¿podemos dictarles? Esa es la pregunta al aire. Lo que les puedo yo decir es sí, sí y cómo. He tenido la oportunidad en la Universidad Autónoma de Chiapas revisar las órdenes de protección impuestas, y es el cúmulo entre órdenes de protección administrativas, órdenes de protección del Ministerio Público, órdenes de protección desde los órganos jurisdiccionales. ¿Cómo podemos todas y todos establecer estas órdenes? Yo revisaba, por ejemplo, los temas de acoso sexual y hostigamiento, la verdad, un trabajo loable para la Universidad Autónoma de Chiapas, cómo imponía esas medidas de protección en base a sus funciones, sus ámbitos y atribuciones, el tema de hostigamiento, y como incluso está en el protocolo nacional de hostigamiento y acoso sexual, que si no mal recuerdo, le expidió la titular, fue la maestra Olga Cordero, en la que establecía esas órdenes de protección administrativa. ¿No? Una de ellas era que no estuviera cerca el agresor y la víctima en un mismo centro laboral, o alumno-profesor en un mismo centro laboral, etcétera, ¿no? Depende de cada uno de los casos en los órdenes administrativos. Y yo pude ver, ¿no? Y percibir y materializar cómo esas órdenes de protección fueron dictadas con el afán de proteger independientemente de la investigación. Obviamente, para las órdenes de protección de orden penal, sí establece una serie de requisitos y reglas para que esas órdenes de protección de alguna manera se judicialicen sin que esto implique la investigación. Las órdenes de protección van más allá de una investigación, van más allá de corroborar que efectivamente es probable responsable el agresor, sino más que nada lo que se trata es proteger, como bien lo dije al principio, la seguridad, libertad, integridad, la vida de mujeres, niños y niñas y adolescentes. Veía también cómo el dictado desde un órgano administrativo autónomo fijaba medidas de protección para proteger en el ámbito, en este caso, de su propia universidad. Su propia universidad, de que no puede ser conductas de molestia a la X, ¿no? Víctima, no puede, ¿sí me explico? Son medidas que al interior de un órgano administrativo, en este caso autónomo, podría dictar esas medidas de protección sin que nos sujetemos al Código Nacional. ¿Me explico? Porque más adelante vamos a ver en las diapositivas cómo
bueno, la pregunta es qué pasa con las denunciantes, ¿no? Sería como que la pregunta. No quiere decir que no sea víctima. Sin embargo, debe de existir un plan de seguridad, un plan de trabajo para las víctimas para conservar su vida y su integridad. Es así, pues, vaya que la forma de compartir con las instituciones de forma conjunta hace que podamos conservar la vida y libertad de las mujeres. ¿Nos podíamos regresar a la diapositiva, por favor? En la siguiente, por favor. Tipos de órdenes es lo que yo le explicaba. La misma Ley General de Acceso nos dice que son administrativas y jurisdiccionales. Las administrativas son aquellas dictadas por las autoridades ministeriales, que en este caso es el Ministerio Público, y las unidades administrativas. Y las jurisdiccionales son las que se elevan se judicializan bueno, el Código Nacional establece otros capítulos como son medidas cautelares o medidas precautorias. Quiero agregar que no son las únicas medidas de protección porque también están del orden civil, que en el caso para el Centro de Justicia para las Mujeres de Chiapas se implementan estos órdenes de protección en su acompañamiento desde los juzgados familiares, las mismas, que no se acerquen, que no se comuniquen, la sede del agresor del domicilio, que es no es porque no existiese, ¿no? O porque no se practicara anteriormente, sino porque hay que darle vida jurídica a lo que tenemos como leyes sustantivas y generales, ¿no? A partir de esta alerta de género hace la obligatoriedad a todas las autoridades, más allá de confirmar si sucedió o no el hecho, sino lo que importante es conservar la vida de niñas, niñas, adolescentes y mujeres. En la siguiente, por favor. ¿Cuándo se deben de emitir las órdenes de protección? En el momento que toda autoridad tenga conocimiento de un hecho con presuntamente constitutivo de un delito o una infracción que ponga en riesgo la integridad, la vida, la libertad de mujeres y niñas, evitando en todo momento que la persona agresora, a través de algún tercero, tenga contacto cualquier medio tipo con la víctima. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son la naturaleza? Y es aquí donde podemos ver, ¿no? La diferencia y la necesidad. Las cautelares se encuentran aquellas que tienen una vigencia, manteniendo y dependiendo de un inicio de un procedimiento. Se tiene que justificar su motivación. Las autosatisfactivas, ¿cuáles son esas autosatisfactivas? Y eso nos pone, digamos, todas las autoridades que atendemos violencia de mujeres. La medida autosatisfactiva procura solucionar coyunturas urgentes que se agota en sí misma. La solicitud es concedida de manera inmediata, sin que ello dependa del inicio de un proceso de diferencia en la medida cautelar. Y es aquí las diferencias, porque por un lado nos dice que está sujeta a una vigencia, que es cuando ya se judicializa. Por ejemplo, en materia familiar, ellas, bueno, le da el nombre que le da el Código Civil, son medidas precautorias, medidas cautelares o bien medidas provisionales. En las tres corresponden las mismas medidas de protección. Por ejemplo, en materia familiar podemos ver que no tiene una vigencia, como ahorita ya está reformada la Ley General de Acceso, que es de 30, prorrogable a 90 y, bueno, 30 días más, o cuando dure el riesgo de peligro de la víctima. En materia familiar o materia civil, las medidas de protección se mantienen durante todo el proceso y es en sentencia o durante su resolución donde se modifican, se cancelan o se mantienen, ¿no? En una resolución. Y es aquí donde tenemos digamos, esas dudas, ¿no? Cuando realmente termina una orden de protección o una medida cautelar. Estas autosatisfactivas son aquellas que se dan de forma inmediata en el momento que tenemos conocimiento de un hecho de violencia, de forma inmediata e inmediata. Y así podemos nosotros podemos garantizar la integridad de las víctimas. En la siguiente diapositiva, por favor. La temporalidad, lo que ya les había comentado, esto no se encontraba hasta la reforma, si no mal recuerdo, del 2021. La Ley General de Acceso establecía que las medidas de protección duraba durante el tiempo que durara la investigación o durante se mantuviera el riesgo de la víctima. Este cambio
¿no? De los 60, probable a 30 días, son aquellas que de alguna manera armonizaron el Código Nacional con la Ley General de Acceso. No nos da 3 opciones según la Ley General de Acceso, sin embargo, a la hora de materializar una orden de protección, es decir, un hecho real, un expediente o una carpeta o un control judicial, nos podemos dar cuenta que esos son los límites, ¿no? Porque me pueden regresar tantito al Código Nacional en su artículo en IPDF, por favor. Y es donde me refiero a la falta de armonía entre la Ley General de Acceso y el Código Nacional. Si bien aquí no dice, por ejemplo, al menos órdenes de protección, no medidas cautelares. Órdenes de protección nos dice que solamente está después de la fracción décima del 137, nos refiere que solamente tiene una temporalidad donde puede durar de 60, máximo prorrogable a 30 días, más a 90 días, y sobre eso pues no refiere más, excepto que se conviertan en medidas cautelares. Y es donde existe esa laguna, donde nosotros podemos decir, bueno, yo como asesoría victimal, como abogada, ¿cómo yo te puedo pedir, señor juez o señora juez, que te pide durante toda la investigación si el mismo Código Nacional no lo establece? Sin embargo, si nos damos cuenta en el párrafo último del 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos dice, en aplicación de estas medidas, tratándose de los delitos por razón de género, se aplicarán de manera supletoria a la Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, ahora sí, lo habitual, lo que trabajamos, lo que vemos todos los días, lo que es el pan de cada día, nos dicen, pues bueno, en lo que pasan los 60 días, todos están listos, están en disposición, que ese expediente se judicialice y podemos dictar otra medida, que es la medida cautelar, que obviamente ese tiene mejor tiempo, mejor vigencia, hasta en su momento la tercera etapa, que es de juicio oral. Sin embargo, no siempre acontece, ¿no? Los tiempos nos ganan, los tiempos nos superan, y es donde la misma Código Nacional hace una excepción a la regla, porque el código, la ley penal no se puede sustituir, no se puede interpretar. Sin embargo, en materia de delitos por razones de género, nos mandata la Ley General de Acceso como un órgano más protector, una ley sustantiva, una ley general más protector, para que se pueda visibilizar, incluyendo, se pueda extender esa medida de protección, y podemos de alguna manera, atendiendo un principio conforme, ¿no? De decir, la ley más protectora por armonía de leyes, el mismo Código Nacional me está mandando a una Ley General de Acceso para proteger a mujeres, niñas y niños. Eso es lo que dice el Código Nacional. Sin embargo, si nos vamos en comparación al Código Civil o de Procedimientos Civiles, ahí sí no nos da una temporalidad. La temporalidad, lo dice, en el momento del dictado, lo mantiene durante toda la etapa de judicialización del expediente, durante el desahogo de pruebas, si se comprueba o no se comprueba. Esa es la diferencia, y para mí, a un criterio muy personal, desde la experiencia del trabajo, desde la asesoría victimal, para mí es una falta de armonía de leyes, para que se pueda de alguna manera armonizar, ¿no? Y dar un criterio general para todos los casos de violencia contra las mujeres, que es de todo tipo, ¿no? Vamos desde violencia familiar, acoso, hostigamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los delitos que impliquen mujeres víctimas y que implique esta prolongación en razón del tiempo, las medidas de protección, a razón de que prolonguemos estas medidas de protección o más tiempo en las medidas de protección, tenemos más la oportunidad de evitar un feminicidio de mujer, niñas y niños en Chiapas. Bueno, por favor, compañero o compañera, ¿me puedes apoyar para regresar a las diapositivas? Eso es en cuanto a la temporalidad. Por eso le decía a la compañera que necesitaba comparar lo que nos dice la Ley General de Acceso y cómo lo bajamos, ¿no?, a la realidad social, a la realidad jurídica en todos y cada uno de los casos. En la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, antes, pues ya sabemos que la determinación de una orden de protección de expedir de forma inmediata hasta dentro de 4 horas, ¿no? Ahí la medida de protección urgente, inmediata, necesaria, y para que se puedan dictar. En la siguiente, por favor. La solicitud de orden de protección. Brindar cuáles son, digamos, lo que se tiene que establecer en una solicitud de orden de protección.
brindar la información sobre las órdenes de protección, un lenguaje claro, sencillo, empático, evitar cualquier acción tendiente a inhibir o desincentivar a las mujeres víctimas en realizar esa medición, esa valoración de riesgo de ser necesario, valoraciones psicológicas y victimológicas a las víctimas. En la siguiente, por favor. La narración de la víctima, las peticiones a las víctimas de acuerdo a sus necesidades, la persistencia del riesgo. La siguiente. Prestar atención a esos grupos vulnerables, como bien lo decía al principio de esta actividad, nuestro presidente, aquellos grupos vulnerables con enfoque diferencial, como son mujeres indígenas, migrantes, con discapacidad, niñas o adolescentes, que estas se determinan conforme al interés superior de la niñez y los antecedentes de la violencia. Y aquí me detengo antecedentes de la violencia en investigación de violencia contra las mujeres, más allá de analizar o investigar un hecho, o sea, un día, una hora, un lugar que sucedió un hecho de violencia, es una forma conjunta de análisis por los antecedentes. Regularmente, una violencia contra las mujeres o la violencia doméstica no pasa una sola ocasión, sino es una conducta sistemática, permanente, que sufre más de una sola ocasión y que los antecedentes son importantes para poder determinar qué medida de protección es idónea para una víctima. No podemos tomar como una tasa, como una tasa de decir, esta medida de protección es para todas las víctimas, ¿no? Sino depende del caso, del tamizaje, de esa valoración de riesgo que podemos determinar si es una medida de protección que se encuentra ratificada en las fracciones primera, segunda y tercera, que es no comunicación, no acercamiento o sacar al agresor del domicilio, o bien se dictan las administrativas, que son las que son de urgentes, son las primeras que se dictan. En la siguiente, por favor. Las consideraciones importantes también, las órdenes de protección podrán solicitarse en cualquier lugar diverso, es decir, si sucedió en Cintalapa y acude a esta ciudad, se tienen que dictar las órdenes de protección porque a veces ellas vienen huyendo de su lugar donde sucedieron o porque ellas tienen miedo de regresar a su municipio. Este dictado son consideraciones importantes que se dicten en el momento donde ella lo esté solicitando. En el caso que el agresor incumpla órdenes de protección y una serie de medidas de apremio que se establecen en el mismo Código Nacional para que se den cumplimiento a las órdenes de protección y sean efectivas y eficaces con la finalidad de salvaguardar la vida e integridad de las víctimas. En la siguiente, por favor. ¿Cuáles son estas órdenes de protección? Y voy a hacer esa comparativa porque hay unas que no se encuentran establecidas en el Código Nacional, pero sí en el Código Penal Chiapaneco como medidas de protección. Unas de ellas son las medidas de protección administrativas, el traslado, custodio personal o a domiciliaria a las víctimas, alojamiento temporal, que en el caso son de refugios, recursos económicos para las víctimas, reubicación del domicilio, provisión del agresor a acercarse al domicilio, reingreso a su domicilio, protección policíaca, protección de su seguridad privada. En la siguiente, por favor. Uso de herramientas tecnológicas, suspensión de visitas, que eso es lo que regularmente se busca en las órdenes de protección en materia civil. Entrega de objetos, provisión de comunicación, provisión de no molestar, resguardo de armas de fuego y cumplimiento de las obligaciones alimentarias. En esas órdenes de protección administrativas, que son el resguardo de armas de fuego, no se encuentran establecidas en el 137 del Código Nacional. Sin embargo, en el Código Penal chiapaneco sí, y es tanto esa administrativa que el mismo código no establece que se judicialice, es decir, no tengo que ir a un juzgado de control de decir, señor, ratifíqueme, cancéleme el resguardo de armas de fuego. Y por favor me lo pueden minimizar y buscamos en el PDF del Código Penal de Chiapas.
Por favor, 70, el número en el buscador, 70. Siguiente. Siguiente. Ajá, siguiente. Siguiente. Aquí. Más adelante. Aquí. En el 74 del Código Penal de Chiapas establece esta medida de protección, no está desde las establecidas en el 37, que es durante la integración, pero sí lo dice el Código Penal chiapaneco, que es la retención, aseguramiento y la guarda de armas de fuego propiedad del agresor o alguna institución de seguridad pública o privada, con independencia del registro de las mismas conforme la autoridad de la materia. Es decir, cuando se trata de armas de fuego de forma privada, o bien cuando pertenezcan a una institución de seguridad pública, pues regularmente tienen una arma, ¿no?, a la mano, pero si ese fue motivo de violencia contra una mujer, es obligación tanto de la autoridad administrativa que le otorga, ¿no?, para su desempeño de su trabajo, como la autoridad ministerial retener esa arma para evitar que la víctima sea otro tipo de violencias, como es la violencia. Si es una medida de protección urgente cuando una mujer llega o acude, refiere que es víctima de su pareja o expareja y que lo ha amenazado de muerte, ¿no?, que la va a matar con el mismo instrumento con el que él tiene acceso. Esa accesibilidad de la víctima, esa vulneración de la víctima, que ahora sí, por eso decía, una de las consideraciones importantes en la narración de la víctima es precisamente lo que nos dice, lo que ella considera que pone en riesgo a la víctima y el dictado de forma emergente. Esto no puede esperar, tiene que ser de forma inmediata. Regresemos tantito a la diapositiva, por favor. Bueno, pasamos a la siguiente. Ok, las órdenes de protección jurisdiccionales es la que yo les decía de dictados de las órdenes de protección de un ministerio público, las convierte en jurisdiccionales a partir de esta obligación desde el Código Nacional de judicializarlas y pedirle a un juez de control que controla, vaya redundancias y medidas de protección dictadas, que es la reserva del domicilio, lugar de trabajo, profesión o cualquier otro dato que permite al agresor o su familia ubicar a la víctima. El uso de medios, dispositivos electrónicos para impedir contacto directo con el agresor, con la víctima. Medidas para evitar que capten o transmiten imágenes de las víctimas, prohibición el acceso al agresor del domicilio, el embargo preventivo para garantizar obligaciones alimentarias, la desocupación del agresor del domicilio, el reingreso de la víctima una vez que se encuentra resguardada su seguridad y la obligación alimentaria de forma inmediata. Obviamente, esos órdenes de protección jurisdiccionales se complementa como órganos, que en este caso son los jueces de control y los jueces familiares, como yo le decía puntualmente, no se encuentran, en el caso de los jueces familiares o civiles, no se encuentran limitados de conocer las órdenes de protección en razón de esa obligación que tenemos todas y todos del dictado de las medidas de protección. No sé si hasta este momento hay alguna duda o comentario en relación a las órdenes de protección. ¿Ninguna? Sí, sí, así es. De mi parte, eso sería todo en materia de órdenes de protección. Queda abierto a preguntas. Gracias. Muchas gracias, maestra, por la plática que nos brinda el día de hoy. Tenemos por ahí, vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas. Si hay alguna aquí presencial, les pido por favor que alcen la mano para que les pase el micrófono. Mientras tanto, tengo por aquí unas dudas que ya dejaron en el chat. Dice una de las preguntas, cuando la agresión se da al interior de la familia y hay hijas e hijos, ¿en qué calidad quedan los hijos? ¿Son también sujetos de la medida de protección? Las medidas de protección es de forma conjunta cuando se trabajan en ambas materias. Las órdenes de protección se generan a partir del
No podemos decir que se ocurre al interior de un domicilio donde siempre hemos dicho la violencia, los receptores de la violencia son los mismos adolescentes, porque son los que escuchan, viven, se angustian, viven sometidos bajo un estrés y no podemos decir que no hay una medida de protección para niños y niñas adolescentes. Tiene que haberlo en base a las medidas de protección que se vayan a dictar, es decir, regularmente, bueno, desde la experiencia del Centro de Justicia para las Mujeres, siempre somos de la idea de partir al mismo tiempo los procesos, independientemente de las de orden penal, también en materia familiar y civil, que los protege y se dictan las medidas de protección a favor de ellos. Gracias. No sé si hay alguien por aquí que quiera preguntar algo. Sí, adelante, maestra, por favor. Gracias, Mariana. Muchas gracias, maestra, por su exposición. Yo nada más reiterar lo que usted muy bien comenta respecto al tema de órdenes de protección, ponderando siempre el bienestar de la víctima y creyendo siempre en el dicho de la víctima. Y lo que usted comenta respecto a las órdenes de protección, digámoslo así, en materia administrativa, en el sentido de denuncias, en el orden de denuncias por hostigamiento o acoso sexual, el siempre creer el dicho de la víctima y el que las autoridades administrativas puedan actuar en este sentido. Lo que usted refiere en la Universidad Autónoma de Chiapas, pues lo vienen haciendo también otras instituciones a través de los protocolos ya instaurados que derivan de toda esta metodología y de todo el articulado que trae la Ley General de Acceso y la Ley de Desarrollo Constitucional en Chiapas. Entonces, es muy importante que todas y todos, como usted bien menciona, tengan conocimiento, tal como usted lo explica aquí, en qué consisten estas órdenes de protección y cómo es importante saber qué requiere cada víctima. Ustedes en el Centro de Justicia para las Mujeres, maestra, ¿cómo pueden determinar, cómo hacen ustedes ese análisis de riesgo? Esa es mi pregunta. Sí, es que a veces es eso. Ok, muchas gracias. Desde la atención integral que atendemos, los centros de justicia para las mujeres, existe el primer contacto, que es recepción, sala de bienvenida, y hay una entrevista inicial donde, si bien la mujer no me va a decir los hechos completos para evitar la revictimización, pero sí hacen un tamizaje de una serie de preguntas y respuestas. Automáticamente, ya está, a propósito, ya está sistematizado, tenemos un sistema que en el momento que la abogada recibe, o bueno, también está la atención psicológica, de trabajo social, lúdica, fortalecimiento, pero hablo efectivamente del área victimal, en particular, ya sabemos qué tipo de riesgo en la que se encuentra, medio, bajo, alto, extremo, a partir de ese tamizaje, ¿no? Y siempre tenemos la idea firme que a la mujer, niñas, niños, adolescentes, se le protege de forma integral, no únicamente en materia penal, ¿no? El que podemos buscar, sino también de forma administrativa. Por ejemplo, por así decir, tomé como referencia la Universidad Autónoma de Chiapas, pero también tengo la experiencia con otras como la Secretaría de Educación Pública, en los temas de acoso y hostigamiento sexual, especialmente aquellas mujeres que se encuentran laborando en comunidades y que, bien o mal, en comunidades donde se rigen bajo sus costumbres y es más difícil una mujer obtener una orden de protección, bueno, desde el expertise que he tenido de ciertas víctimas. Sin embargo, se ha dictado desde la Secretaría de Educación Pública esas medidas de protección, ellos le llaman medidas de protección provisionales, ¿no? Por ejemplo, he logrado, bueno, a partir de mi equipo de trabajo, ¿no? Como la integridad de la atención, que, por ejemplo, una profesora que se encuentre víctima de hostigamiento, abuso, un delito sexual en una comunidad, pudieran cambiarlo de forma provisional distinto, un lugar distinto a su agresor. O bien, otras medidas de protección de otras instituciones que se trabaja desde, de alguna manera, desde la investigación, pero también desde este acompañamiento a las autoridades administrativas, de la necesidad, de la urgencia del dictado de las medidas de protección. A medida que las medidas de protección funcionen, a esa medida vamos a proteger a las víctimas. Otras medidas que hemos logrado también administrativas, por ejemplo, hay mujeres víctimas que no quieren salirse del lugar de trabajo
porque ahí está todo su entorno, hijos, trabajo, familia, redes de apoyo, ese plan de seguridad de las víctimas. Entonces, estamos en ella, en el apoyo del dictado de medidas de protección administrativas para que la víctima no la cambien, ¿sí me explico? Y sea el agresor que la pueda mover sin, obviamente, violentar sus derechos laborales, por supuesto. Si aquí lo que se busca es proteger a la víctima y hay un protocolo. En el caso, si no recuerdo bien exactamente el nombre que al menos lo dictó o digamos que lo abrieron en conferencia por la maestra Olga Sánchez Cordero, hay un plan nacional, un plan para los casos de acoso y hostigamiento sexual, donde establece incluso cuáles, ahí le llaman medidas precautorias para las mujeres víctimas de cualquier institución pública, privada, que se tienen que dictar, y es precisamente esto, no transgredir el entorno social, familiar, redes de apoyo, planes de seguridad de las víctimas, para no moverlas, vaya, y se encuentran ellas resguardadas, y por supuesto hemos logrado esas medidas de protección administrativa. Entonces, las medidas de protección como tal tienen que ser articuladas, tienen que ser junto y no uno u otro, ¿no? Una sola institución o otra institución, sino que realmente trabajemos en conjunto. En el caso de materia familiar, con la pregunta que hacían, esas órdenes de protección que buscamos a partir también de materia civil y familiar. Lo que buscamos como Centro de Justicia es proteger a las mujeres, niñas o adolescentes víctimas de violencia a partir de todos los entornos, el entorno familiar, el entorno administrativo, el entorno penal, Byron, de cierta manera de proteger la vida de las mujeres. Gracias. Muchas gracias. Tengo una duda por aquí también del chat y luego me parece que hay una por aquí también. Entonces leo y luego ya paso por allá. Gracias. Dice, cuando el agresor trabaja en una institución pública, ¿puede o debe ser separado del encargo? Ya lo explicaba hace unos momentos precisamente, pero lo que busca, más allá de separar, eso es un proceso administrativo, incluso se ha conseguido en temas de hostigamiento sexual ya judicializado el cese temporal en el 155, no mal recuerdo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, no recuerdo la fracción, pero hemos logrado ya el cese temporal durante la etapa de investigación complementaria, el cargo, ¿no? Porque a veces ocupan por el espacio, por el cargo que se desempeñan para violentar y ser sistemático y reiterado, ¿no? A eso me refiero, una de las medidas cautelares o provisionales o administrativas que se deben tomar de instituciones públicas, privadas, órganos autónomos, precisamente que no exista esa convivencia directa, porque eso implica que repita la conducta, la revictimización a la víctima, y es precisamente eso, depende de la voluntad de la víctima. Si una víctima me refiere, no quiero que me muevas de mi entorno social, familiar, escolar, porque está mi hijo, aquí trabajo, aquí tengo mi familia cerca, o sea, no me puedo mover de este espacio porque aquí tengo mis redes de apoyo, entonces lo que se busca es ese dictado. Por ejemplo, otra víctima, por ejemplo, en la Secretaría de Educación Pública, no, lo que busco es precisamente moverme porque es un espacio, no tengo familia, no tengo redes de apoyo, si vuelvo a ser otra vez víctima, no tengo a quién pedir auxilio, entonces yo pido que sea yo movida a otro lugar. ¿Sí me explico? Eso depende, vale la redundancia, de la voluntad. Y por supuesto, tenemos igual otro caso en la de violencia sexual, en la que un órgano autónomo también sancionó, cesó de forma definitiva sin tener la sentencia. Estamos todavía en materia penal, estamos en las vías. Pero esto es un trabajo en conjunto, ¿sí me explico? De ahora sí, desde la armonización y de la voluntaria de las instituciones para alcanzar todas esas medidas de protección. Pero claro que sí se puede. De hecho, ya tenemos documentado, cesado, precisamente por un caso de violencia sexual, o sea, porque a veces muchos criterios, llamo criterios, es de que hasta que no tenga yo una resolución del orden penal, yo puedo cesar, por ejemplo, ¿no? O yo puedo dictar una medida cautelar, una medida de protección, un precautorio. Entonces sí se puede, sin embargo, depende de esta suma de voluntades para lograrlo. Muchas gracias, maestra. Pues dejaría una duda más que hay por aquí y ya iríamos caminando hacia el cierre. Gracias. Maestra, buenos días. Felicidades por su exposición. Es una
pregunta. En el caso del Ministerio Público que emite su medida cautelar, nosotros en la práctica tenemos el problema de que sí la emite de forma inmediata, pero habrá un procedimiento como de seguimiento en el caso de que, le digo, en la práctica aquí nosotros lo emite, pero no vigila el cumplimiento. Aquí tenemos las quejas cuando ya viene la parte agraviada donde sí emitieron la medida, pero un ejemplo, emite la medida para protección, pero ya no le da seguimiento al Ministerio Público, únicamente la emite y que Dios te bendiga. Ya no sabemos si realmente hicieron ese patrullaje o si realmente separaron al agresor de su trabajo. Esa parte como final que tiene que como comprobarse si resultó efectiva la medida, el Ministerio Público ya no lo lleva a cabo. ¿Habrá un mecanismo para hacerlo valer? Sí, sí lo hay. De hecho, tenemos en la Fiscalía del Estado, tenemos una unidad que se llama así, Unidad de Medidas de Protección, que está escrita en la Fiscalía de Derechos Humanos. Son los seguimientos que ellos y ellas hacen a partir de la colaboración con otras instituciones policiales, como es la Unidad de Delitos de Género, como es conocidas por sus siglas UNEVIN, UPAVINC, y todas aquellas corporaciones de células de atención inmediata, de reacción inmediata para la atención. Ellas y ellos hacen su informe, ¿no?, directamente a la carpeta o el registro de atención sobre el seguimiento de patrullaje. Sin embargo, el tema si funcionó o no funcionó de la orden de protección, bueno, que le hayan decretado, volvemos a lo mismo. Las órdenes de protección no todas están, no todas pueden ser el mismo tasa o regla para todas las víctimas. Y desde el Centro de Justicia sí tenemos un área de seguimiento en temas de órdenes de protección, que es el área de trabajo social, que son las que, bueno, también lo hacemos nosotras, también como abogadas victimales. Precisamente si está funcionando. Puede suceder que hoy dictaron las medidas y al ratito, no, a las 3, 4 horas, o al día siguiente, o fines de semana, días festivos, vuelve la explosión de violencia. Es claro que la misma medida de protección no es suficiente, ¿sí me explico? No puede continuarse con esa medida de protección y tiene que optarse a otras, como son las ratificables. Entonces, sin embargo, aclaro, no hay que esperar a una segunda violencia, un hecho de violencia peor que la que vino a denunciar para el dictado de medidas. Vuelvo a insistir, desde el Centro de Justicia puedo decirte, ahora sí, desde la expertise, desde acá, desde los casos que conocemos, depende de esa valoración de riesgo para ver el tipo de medida que se aplica. Muchas gracias, maestra. Pues bueno, ya para cerrar este evento, escucharemos pues ahora el mensaje de cierre de nuestro presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez. Adelante, presidente, por favor. Pues nuevamente, muchas gracias a todas y todos. Yo les agradezco mucho que hayamos participado y desde luego se queda uno con muchas ganas de escuchar más o de preguntar más, de mantener el diálogo, pero bueno, el tiempo siempre nos resulta corto. Yo le felicito, maestra, muchas gracias por la plática. Le ruego nuevamente nuestro saludo a Rocío y quiero reconocer el esfuerzo que ustedes hacen. Mencioné al principio que si bien es cierto que nuestras leyes brindan las medidas de protección, la materialización de ellas pues no deja satisfecha a la sociedad ni a las víctimas. Lo comentaba ahorita en alguna de las preguntas. ¿Cuál es el seguimiento? ¿Se logra que la víctima alcance esa protección? Efectivamente, nos falta mucho por hacer porque yo creo que este esfuerzo que se está haciendo de promoción de los derechos, este esfuerzo de difundir los temas, nos pueden ayudar para que las autoridades y la víctima
conozcan mejor, ¿sí?, la forma de actuar y de brindar la protección. Usted lo decía, no hay que esperar a que suceda una segunda agresión que con toda seguridad va a ser peor que la primera. Es decir, eso, la experiencia nos lo dice. En la medida en que no se cuida la conducta, ¿sí?, y no se emiten las medidas desde la primera agresión, pues van creciendo, van en aumento, ¿sí? Y yo quisiera mencionar algo que considero muy importante. Y usted lo señaló en su exposición, porque nosotros como Comisión Estatal tenemos la facultad en términos de la legislación local. Es importante que pudiéramos trabajar en la armonización que deba hacerse de nuestra legislación local con las normas federales para que esa protección pueda ser integral y no suceda lo que usted señalaba, que nuestras leyes no contemplan en algunos casos como supletoria a la Ley General de protección a mujeres para una vida libre de violencia. Entonces, ese trabajo creo que podríamos coordinarnos y hacerlo. Yo creo también muy importante la relación o la coordinación que SEJUM deba tener o pueda tener con SEIGEN. SEIGEN tiene mucha sensibilidad y mucha cercanía con estos casos. Quiero mencionar que la víctima, por el solo hecho de recibir la agresión, ya va en desventaja, ya no tiene la confianza en los demás. Y no me refiero solo a su familia o a sus amigos, pierde la confianza en las autoridades. Y alguien que ha logrado un buen acercamiento es SEIGEN. Yo creo que debíamos acompañarle ahí mucho y tratar de invitarla si podemos hacer alguno de estos trabajos. Yo lo voy a platicar con Chío también, pero llévele nuestro mensaje de disposición para trabajar en conjunto estos temas. Y desde luego, señora, yo invitar a SEIGEN y a las autoridades que quieran sumarse para que vayamos fortaleciendo todo el marco jurídico, pero sobre todo fortalecer la difusión y capacitación para que las víctimas puedan ejercer sus derechos, puedan exigirlos y nosotros como autoridades sepamos brindárselos mejor cada día, ¿sí? Les agradezco muchísimo y si me permiten voy a entregarle, aquí están dentro, es que hice muchas anotaciones, me gustó mucho su plática, gracias. Aquí voy a entregarle un reconocimiento que siempre expresa nuestro agradecimiento a quienes hacen favor de dar estas pláticas. Dice, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas otorga el presente reconocimiento a la maestra Fabiola Gómez Domínguez por impartir la plática Medidas de Protección para Mujeres Víctimas de Violencia. Muchísimas gracias. Pues muy buenos días a todas y todos, que tengan una excelente semana. Gracias.